La Iglesia Pentecostal Betel de las Asambleas de Dios presenta su programa Alfa y Omega, confrontando los retos del siglo, con un mensaje de esperanza, salvación y redención para tu vida. Cuando estés pasando por momentos críticos, donde no encuentres la solución, Cristo es la única respuesta. A continuación, Alfa y Omega, con la reverenda Porfiria Rodríguez. Eres maravilloso, no hay nadie como tú y vamos a ti, Señor, vamos ante tu presencia para darte gracias por la salvación de nuestras almas. Vamos ante tu presencia, Señor, porque reconocemos que te estamos en todo tiempo. Señor, en esta hora vamos a ti esperando que tu Espíritu Santo ministre las vidas que están a través de Facebook. Padre, esperando que el poder tuyo se meta en los hogares, Señor, que el poder tuyo haga milagros, Jehová, que el poder tuyo resucite aún los muertos, Señor, que aquellos que tienen enfermedades terminales en esta hora sean sanados. Padre, queremos oír testimonios muy claros que tú estás haciendo. Dios mío, aleluya, sabemos que para ti no hay distancias, que para ti no hay nada que sea imposible. Por lo tanto, vamos, Señor, aquello que es imposible para el hombre, Señor, tú obres en ellos, Señor, aleluya, que las vidas puedan ver los milagros. Señor, creemos, Padre eterno, que en esta hora tú nos estás arropando con el manto de tu justicia, que en esta hora tu manto, Señor, está sobre nosotros, Señor, que en esta hora tu manto de misericordia está sobre los hogares, Padre eterno. Aleluya, glorifícate de una manera poderosa y que en esta hora caiga el poder de una manera majestuosa, Señor. Que en esta hora caiga poder en los hogares, Padre eterno. Que en esta hora caiga, Señor, el poder tuyo sanando, Señor, aquellos que tienen enfermedades mentales, aquellos que están atados por enemigos sean desatados, Jehová. Aleluya, y que en esta hora haya liberación. Que tu palabra vaya directamente a la mente, que tu palabra vaya directamente al corazón, que tu palabra sea como espadas filos, Señor, y que en esta hora, Padre mío, y en esta maravillosa hora, Padre, cada vida pueda haber un milagro. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Vamos a buscar Segunda de Reyes. Aleluya. Versículos 8 y 14. Y dice el versículo 8 de Segunda de Reyes: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Dice el 14, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Esperamos que el manto de misericordia del Señor nos esté cubriendo ahora. Cuando nosotros estamos hablando del manto del Señor, estamos hablando de su divina presencia que nos arropa. Cuando hablamos del manto del Señor, estamos hablando cuando el Señor, amén, se deja manifestar poderosamente sobre una vida y lo arropa de arriba abajo y que esa vida siente su presencia poderosa. El manto en la Biblia simboliza o determina el tipo de llamado de Dios, especialmente en lo profético. Un manto es la honra de una persona, lo que la persona es o era en el Antiguo Testamento. Es la cobertura que podía ser transferida a otra persona de autoridad. En cada tiempo Dios ha dejado hombres y mujeres que representen y cumplan el ministerio que se ajusta a sus planes concebidos desde la eternidad para nosotros. En cada caso, también la mayoría de estos siervos del Dios Altísimo dejaron un sucesor. Sobre esta lógica ministerial encontramos el caso de Elías, quien dejó el reemplazo suyo a Eliseo. Y Elías fue ungido con el manto para cumplir la misión de Dios. Nosotros queremos ser ungidos con el manto del Señor.
Aleluya, queremos sentir la presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente envuelva nuestros cuerpos, sino que envuelva nuestra mente, nuestro sentimiento, todo nuestro ser, que la presencia de Dios se meta dentro de nosotros y podamos sentir, amén, poder del cielo, poder de Dios, ese poder que tiene que sentir cada cristiano, cada hijo de Dios. Eliseo fue ungido con el manto para cumplir la misión de Dios. El manto de Elías era una señal de autoridad. El manto de Elías era una señal visible. El manto de Elías era una señal de que los milagros ocurrían. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, ocurren milagros. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios porque queremos milagros. ¿Cuántos quieren milagros? Queremos milagros de sanidad. Queremos milagros, amén, donde las vidas sean salvas. Queremos milagros donde las personas sean desatadas. Queremos milagros, amén, de aquellos, amén, que nos hacen sentir la presencia del Señor en nuestras vidas y que nos mueve a seguir hacia adelante. La relación de Eliseo y Elías tipifica la que caracterizó siglos después, la relación del Señor Jesús con sus discípulos. El Señor tuvo una relación bien estrecha con sus discípulos, amén. Una relación íntima con sus discípulos y esa relación continuó con el bautismo del Espíritu Santo. El Señor no se fue y lo dejó huérfano en su presencia, sino que envió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo cayó sobre ellos en el aposento alto y ellos recibieron el Espíritu de Dios que se metió dentro de ellos, encendiendo la llama, amén, para luego ser usados poderosamente. El Espíritu Santo cayó como un manto sobre los discípulos y hablaron lenguas de fuego. Y dice las Escrituras que esas lenguas cayeron sobre los discípulos. Hubieron señales y milagros y eran hechos por mano de los discípulos. Cuando vamos a Hechos capítulo 5, versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo de Dios. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo se alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Había un gran número de hombres y mujeres que se convertían cada día. Ese es el poder que necesitamos en este tiempo. Aleluya, el poder del Espíritu Santo. Ese poder que nos moviliza a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. El poder del Espíritu Santo que nos mueve a ser mejores personas. El poder del Espíritu Santo que cuando oremos por un enfermo sea sanado. Que cuando oremos por un endemoniado sea libertado. Dice las Escrituras que todos los que creían en el Señor aumentaban cada día más. Tanto que sacaban a los enfermos en las calles. El poder que tenían era tan grande y ocurrían tantos milagros que la gente salía a los enfermos a las calles y los ponía en las camas y en los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos y fueran sanados. Aún la sombra de Pedro, aleluya, santo, sanaba los enfermos. Pero no era Pedro, era el poder que había en Pedro. Ese es el poder que Dios quiere para su iglesia. Dice las Escrituras que no solamente eso, sino que aún las ciudades vecinas, oyendo todo lo que estaba ocurriendo a través de los discípulos, venían, amén, a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En este tiempo, cuando hay tantas epidemias, la iglesia necesita este poder. Nosotros necesitamos este poder. Aleluya. En este tiempo donde hay tantas epidemias y podemos decir que el cáncer se ha convertido en una epidemia. Si vamos a la iglesia, ¿cuántos tienen cáncer? No importa que sea grande, siempre habrá una, dos o tres personas que son sobrevivientes del cáncer o han muerto de cáncer. Cuando le preguntamos a una persona de qué murió, a los familiares, murió de cáncer. Epidemias que tenemos en el día de hoy. Por eso es que aunque la ciencia no encuentra la medicina para curar este mal, porque no es curado, es atacado,
no puede curar este mal, sabemos que hay alguien que tiene la medicina y ese se llama el Señor Jesucristo. Por lo tanto necesitamos, amén, aleluya, tocar su manto para que Él vierta virtud, poder del cielo, y cuando oremos por los enfermos sean sanados. Vemos que, pero muchos de los milagros que fueron hechos por las manos de los apóstoles. Vemos que en la puerta de la Hermosa había un pobre hombre. Todos los días iba a pedir limosna. Aquel cojo no se podía valer por sí mismo. Son historias que nosotros las sabemos, pero hay que repetirlas y repetirlas. No podemos olvidarnos de ellas, porque cuando vamos a la Escritura y vemos estas historias, entonces nos somos alentados en la fe. Y había un hombre en la puerta de la Hermosa. Nadie le hacía caso. La gente era indiferente al dolor de aquel hombre. Pero entonces pasa Pedro, aleluya, y vemos que cuando entra Pedro, amén, igual, ven aquel hombre, pero Pedro no fue indiferente a aquel hombre. Aquellos dos discípulos no fueron indiferentes a aquel hombre, fueron movidos a compasión. Esa es la compasión que estamos en el tiempo de hoy. No hay misericordia, no hay compasión. Es la compasión y misericordia que estamos en el tiempo de hoy, cuando hay tanta gente que sufre y a nadie le interesa ni le importa. Es la compasión, amén, que nos da el Señor Jesucristo cuando somos impregnados por el poder del Espíritu Santo. Y Pedro fue movido a compasión y miró a aquel hombre desdichado. Nadie le hacía caso, quizás no había comido en aquel día, pero Pedro no tenía dinero. Pero Pedro dice, ¿qué voy a hacer con este hombre? Y lo mira fijamente a los ojos y dice, ¿qué tú quieres que haga? Amén. Y viene aquel hombre como que se entabla una conexión espiritual entre el hombre y Pedro. Y Pedro, amén, dice la palabra. Tenemos que decir la palabra llena de poder. Amén, aleluya, santo. Pero no solamente dice la palabra, sino que le extendió su mano. Le dio la mano, lo ayudó a levantarse. Y aquel hombre, amén, recibió el poder que tenía Pedro. Fue traspasado, se enderezaron sus pies y salió corriendo y saltando y adorando a Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya, porque hubo un hombre, amén, que estaba saturado del poder de Dios y tuvo compasión. El Espíritu Santo seguía moviéndose a través de los discípulos y encontramos a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira querían también ser vistos como personas muy dadivosas. Y tenían una heredad porque veían que todo el mundo vendían sus heredades, sus casas, y todas las ganancias se las llevaban a Pedro, porque todo estaba en común. Vivían todos en común, repartiéndose todo lo que había entre unos y otros, ayudándose. Y Ananías y Zafira dijeron, bueno, pues nosotros no podemos quedarnos atrás. ¿Y qué pasa con Ananías y Zafira? Venden la propiedad. Y entonces Ananías va donde Pedro y le dice, Pedro, aquí está el importe, la ganancia de mi heredad. Y entonces Pedro, como estaba lleno del Espíritu Santo, entonces entendió y vio que aquel hombre le estaba mintiendo. A Dios no se le puede mentir. A Dios hay que ir con la verdad, porque Dios sabe todas las cosas. Y Ananías le dice, Pedro dice a Ananías, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Al Espíritu Santo no se le puede mentir. Al oír Ananías estas palabras, cayó, se murió, expiró. Y los jóvenes lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasó un lapso de 3 horas. Entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, todavía no sabía lo que le había acontecido a su esposo. Y Pedro le hace la misma pregunta y le dice, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella dijo, sí.
en tanto. Entonces Pedro dice, amén, ¿por qué has tratado de mentir o has mentido al Espíritu Santo del Señor? Cuando Pedro dijo eso, aleluya, el Espíritu de Dios, no fue Pedro que la mató, no fue la palabra de Pedro, sino que fue el mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo, 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 aleluya. Tenemos que ir con reverencia delante de su presencia. El mismo Espíritu Santo, amén, terminó con aquella pareja. El Espíritu Santo obra en diferentes formas. Pero ¿por qué sucedían todas estas cosas? Porque los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Tenían la unción. A Felipe un ángel del Señor le habla y le dice, levántate y vete hacia el sur por el camino que desciende hacia Gaza. Y Felipe se levantó, amén, y el Espíritu de Dios, cuando estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo, lo guió hasta un etíope que había venido de Jerusalén para adorar. Y aquel hombre estaba estudiando el libro de Isaías, estaba sentado en su carro, aleluya. Pero el Espíritu de Dios le dice a Felipe, acércate al carro. Quiere decir que para Felipe oír la voz de Dios y entender que Dios era el que le está hablando, amén, Felipe tenía que estar saturado con el Espíritu Santo y fue un mensaje de espíritu a espíritu, gloria a Dios. Y Felipe lo oye, entonces se acerca al etíope y le dice, ¿qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y él le rogó que no sabía, pero que así él podía explicarle. Y entonces vemos que Felipe empieza a explicarle el plan de salvación y que fue explicándolo con la unción del Espíritu Santo, porque no es la palabra nuestra que convierte a la gente, sino es la palabra que se dice, pero el Espíritu Santo envuelve esa palabra y la mete en el corazón del hombre, la mete adentro y el Espíritu Santo hace el trabajo para que esa palabra sea recibida. Y el hombre le dice a Felipe, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el etíope mandó a parar el carro y ambos descendieron al agua, amén, y ahí lo bautizó. Pero cuando fue bautizado subían de las aguas, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y el hombre no lo vio más. El Espíritu de Dios lo arrebató. El Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos que buscar la unción. Amén. Aleluya. El Señor envía a Pedro a la casa de Cornelio y hubo un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Aleluya. Había un derramamiento poderoso del Espíritu Santo cuando Pedro comenzó a ministrar. Ese derramamiento del Espíritu Santo la necesitamos en nuestros hogares. Ese derramamiento del Espíritu Santo estamos en nosotros. Necesitamos que el manto de Jehová, su santo y divino Espíritu, nos arrope para tener autoridad en la palabra. Gloria a Dios. Estamos que el Espíritu Santo nos dé una unción divina, que nos unja con óleo santo. Aleluya, gloria al Señor. Estamos el Espíritu Santo donde quiera que nos paramos. Estamos el Espíritu Santo dentro de la iglesia y dejar que el Espíritu Santo tenga libertad para hacer lo que tiene que hacer. Damos que el Espíritu Santo bautice en lenguas. Santo. Una iglesia sin el mover del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Las personas deben darse cuenta de que hay una unción especial para aquellos que reciben al Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando nosotros volvemos al relato del manto de Elías, tiene mucha significación en el proceso de crecimiento personal y espiritual del cristiano. Eliseo experimentó el proceso de lavamiento. Gilgal significa lavamiento. Eliseo experimentó la luz
significado de Betel. Eliseo experimentó el periodo de guerra espiritual, el significado de Jericó. Él experimentó todas estas cosas y nosotros a veces nos envolvemos en guerras espirituales y queremos luchar con nuestros conocimientos, con todo lo que hemos aprendido, con nuestras fuerzas, pero en el mundo espiritual no podemos luchar con nuestras capacidades humanas, sino que en el mundo espiritual necesitamos el poder del Espíritu Santo, amén, el manto de Jehová sobre nosotros. Él experimentó el paso de una dimensión a otra. Con eso se observa cuando atravesó el Jordán. Cuando estamos preparados y hemos sido tratados por Dios, entonces Dios nos concede su unción. Si buscamos la unción, amén, de Dios, la encontramos. No es fácil, pero tampoco imposible. Es necesario pagar el precio. Es necesario pasar tiempo tomando más y más de la unción. Tenemos que estar más tiempo delante de la presencia del Señor. Tenemos que identificarnos, amén, con el Señor. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Y si no pasamos tiempo con Él, no le vamos a conocer. No le vamos a sentir. Amén. La unción nos concede la capacidad de obrar con poder. Seguro que sí, la unción de Dios nos concede la capacidad espiritual de obrar con poder. Porque si tengo el poder que Dios me ha dado, aunque un ejército me tenga que enfrentar, yo sé que mía es la victoria. Aleluya, porque tengo la unción. Cuando viene Satanás a atacar, si tengo la unción, Satanás tiene que retroceder, porque a la presencia de Dios el diablo tiembla y huye. Tenemos la capacidad para obrar con poder. La unción nos concede autoridad. En la Biblia leemos que por el mano de Eliseo ocurrieron 7 milagros. Por la mano de Eliseo ocurrieron 7 milagros. 4 más que en la vida de Elías. Tuvo el doble de la unción porque anheló la unción. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que no sienten la presencia de Dios? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la debilidad? Hay algunos que vienen y vienen, pero no sienten la presencia de Dios, ni un pelito se les para, como dice algunos. No sienten la unción. Pero para sentirla hay que buscarla, hay que pagar un precio. Aleluya, santo el Señor. Eliseo tomó el mando, lo usó. En el cristiano el proceso es similar. Buscamos al Señor Jesucristo, buscamos su presencia. ¿Cuándo están buscando su presencia? Buscamos su presencia. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, permanecemos en la unción, moviéndonos y obrando por medio de ella. Vemos que Elías pasó el manto de la unción a Eliseo. Entonces nosotros, así como Elías pasó el manto de la unción a Eliseo, y quiero hacer aquí, amén, un pare, amén, un lapso, como ustedes quieran decir. Amén, aleluya, porque quiero decir algo muy importante. Gloria a Dios. Elías pasó, aunque este es un paréntesis, porque quiero que se lleven eso a sus hogares. Y el tiempo que estamos viviendo, la juventud se pierde. Hello. El tiempo que estamos viviendo, la juventud se nos pierde en las manos. La Biblia dice que pueblo de aquellas que paran en estos días, porque el Señor sabía y sigue sabiendo el futuro de cada vida, de cada generación. En este tiempo es muy difícil criar hijos. No importa cómo tú los críes. No importa que uses la fuerza, la sabiduría, el consejo, el ejemplo. Cuando llega a cierta edad, cuando empieza a tener amiguitos, se nos daña.
Un día es suficiente para dañarse un joven, un juvenil. Un día es más que suficiente. Pero a veces queremos controlar nuestros hijos con nuestra capacidad. Ignoramos que cuando son pequeños los llevamos de la mano, pero cuando son grandes quieren hacer su voluntad. Y ya no más. Porque el ambiente y el entorno que le rodea es tan terrible que poco a poco se van contaminando y lo van absorbiendo. Pero entonces si yo llego ahora a ver lo que hizo Elías, que le pasó el manto a Eliseo para que tuviera poder y unción para poderse enfrentar con todo lo que le venía encima, usted necesita pasar el manto de la unción a sus hijos. Usted necesita tener el manto de la unción. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que estar impregnado de la presencia de Dios. No solamente decir un gloria a Dios dentro de la iglesia, sino que estar en su casa adorando a Dios en todo tiempo, reprendiendo al diablo en todo tiempo. Amén. Hablando con sabiduría, entendiendo a sus hijos con sabiduría, dirigiéndolos con sabiduría y siempre con la reprensión en sus labios y con el poder que Dios le ha dado. Pasando el manto a tus hijos. Cuando digo pasando el manto a tus hijos, es que si tú estás lleno del poder de Dios y tu casa está llena del poder de Dios, en tus hijos también va a estar el poder de Dios. Porque cuando uno va a un lugar que está impregnado por la presencia de Dios, uno lo siente. Cuando una vida está llena del poder de Dios y se mueve en la unción de Dios, todo lo que toca lo bendice. Aleluya. Porque está venciendo con poder que viene no suyo, sino de donde, directamente de papá, de nuestro Señor. Y por eso tantos jóvenes se pierden. Y tantos niños se pierden porque no sienten el poder dentro de sus hogares. Yo no sé si usted puede aplaudir al Señor en este momento, pero es una verdad. Usted tiene que trabajar, amén, con la unción. Elías la usó para abrir ríos. Amén. Gloria a Dios y cruzar en tierra seca. Eso es lo que necesitamos. Si queremos enfrentar a nuestros problemas, tenemos que abrir ríos. Quiere decir, tenemos que lidiar con los problemas, pero estamos bajo la unción, bajo el manto del Señor Jesucristo. Si quieres cruzar en tierra seca, en medio de las turbulencias que a veces estamos envueltos, y en el caos espiritual que está el mundo entero, y todas las cosas con que tenemos que bregar todos los días, diariamente, entonces tenemos que usar la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios. Aleluya. Esa presencia que nos hace sentir a Dios cerca de nosotros. La presencia de Dios. Aleluya. Que sentimos que toca nuestro espíritu. Tenemos que respirar y oler al Señor Jesucristo. Aleluya. Que el ambiente alrededor nuestro esté tan saturado que respiremos la presencia del Señor. Para tener autoridad espiritual, para poder conducir nuestros hogares y aún nuestra propia vida. Hay un manto de intimidad llamado sobrenatural y autoridad investida que Dios quiere depositar sobre su pueblo hoy día. Ese manto sobrenatural es el Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor. Ese es el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo cayó sobre él como un manto y de ahí se fue al desierto y vemos cómo vinieron las tentaciones, pero estaba impregnado de Dios, del Padre, amén, estaba impregnado con la presencia del Señor y pudo reprender al diablo con autoridad. El manto lo usamos para mover la gloria de Dios. Aleluya. Mueva la gloria de Dios en sus hogares. Mueva, amén, la unción en su hogar.
úsela como una herramienta, amén, para que su vida sea de beneficio no solamente para usted, sino a los que le rodean. Use, amén, aleluya, la gloria de Dios que se ha impregnado en usted, la presencia de Dios, el manto de Dios que está en usted, cubriéndolo como una herramienta profética, haciéndole saber a sus hijos que hay una gloria venidera, que hay una gracia salvadora, aleluya, santo, que un día nos vamos a ir con el Señor. El manto, la presencia o la unción, como queramos llamarlo, es arma de guerra. Es un arma de guerra, un arma de guerra. Aleluya. Estamos equipados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y aunque tenga que pasar por montes, por collados, aunque tenga que cruzar el mar, no importa lo que tenga que hacer, aunque tenga que pelear con 20,000 demonios y con Satanás, tenemos las armas de guerra, aleluya, las armas que nos da el Señor para pelear y obtener la victoria. Santo. Gloria a Dios. Es arma de guerra para profetizar sobre nuestros hogares, sobre nuestros vecindarios, sobre las ciudades. Siempre entendiendo que Dios se mueve en nuestra fe. Que Dios se mueve en nuestra fe. La palabra mantos se escribe 73 veces en la Biblia. Tenemos que movernos bajo el manto de Jesús y tocarlo. Y hay una historia que todos la saben, siempre se predica de esto, de aquella mujer que estaba con un flujo de sangre, 12 años hacía, y había sufrido mucho de los médicos, se le había acabado el dinero, había gastado todo lo que tenía, era menospreciada, era conceptuada como una mujer inmunda, no tenía amistades, estaba debilitada, aleluya. Y vemos que en esa situación, aprovechando que Jesús estaba por esos lugares, entonces se fue a donde estaba Jesús porque era la única esperanza. Cuando no tengas esperanza, cuando no sabes a dónde ir, donde nadie te puede ayudar, hay alguien que sí siempre está presto, hay alguien que siempre está dispuesto, y ese se llama Jesús. Ella oyó hablar de Jesús y vino por detrás de la multitud y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, si tocare solamente el borde de su vestido, seré salva. Aleluya. Solamente tocando. La fe de aquella mujer la llevó hacia donde estaba Jesús. Luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que era sana de aquel azote. Y luego Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y dice los discípulos: Señor, tanta gente que está alrededor y tú dices que alguien te ha tocado. Y dice: sí, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Gloria. Virtud salió de mí. Y luego aquella mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había hecho, vino y se postró delante de él. Y él le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Será imposible contar las veces que hemos leído este texto bíblico, viéndolo como un maravilloso ejemplo de la fe en Jesús y una evidencia de la autoridad del Hijo del Hombre sobre todo dominio, sobre toda enfermedad, ley natural y tradición. Cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, lo vería meramente como un punto de contacto entre ella y Dios, o estaba consciente de que realmente tocaría la autoridad divina. ¿Qué representaba el borde de la vestidura de Jesús para ella? Durante los días de Jesús, los hombres usaban el talit o el manto siempre que salían de la casa. La pieza cubría desde los hombros hasta los pies y servía como protección de los elementos. En cada esquina amarraba un fleco que se llama tzitzit o tzitzit, en obediencia al mandamiento bíblico que encontramos en el libro de Números.
Los hombres durante aquellos tiempos de Jesús usaban 4 piezas de vestimenta: la túnica o yaruk, un vestido largo y algo suelto, hecho de lino o lana, que cubría el cuerpo, los brazos y las piernas. También usaban el manto o el talit, una pieza cuadrada de tela fina sin costura, usada sobre la túnica, que lleva unos flecos o la borda en las 4 esquinas. Se cubría la cabeza, y probablemente un turbante o un paño que cubría la cabeza, además del posterior del cuello y las sandalias. Y los hombros también usaban las sandalias. Ahora, según el relato de Mateo, la mujer del flujo de sangre quiso tocar la franja o el borde de su vestido, del vestido del Señor. La palabra franja o borde en Nuevo Testamento es una traducción del griego carespedón. Según la concordancia Strong, la palabra carespedón se deriva de la palabra margen, refiriéndose específicamente a un fleco o a una borla. Para comprender la historia y el significado del talit o el manto, veamos entonces el texto bíblico que encontramos en Números capítulo 15, versículos del 37 al 41, que dice: también habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan el fleco entre cada uno un borde cordón azul. Ahora, y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordáis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón y vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Dice: yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Dice: te harás bordas en las 4 puntas del manto con que te cubras. Dios ordenó a los israelitas para que usaran flecos o borlas en las esquinas de sus mantos como recordatorio de sus mandamientos. El mandato no era para que se use el manto como tal, porque esa vestimenta no tenía valor significativo más allá de un manto común durante tiempos bíblicos. La instrucción especial era de usar el fleco o el tzitzit en las 4 esquinas del manto. La manera como estaban amarrados los flecos en el manto y el tipo de nudo significaba: el Señor o no es. Significaba el Señor. De la manera que estaban atados los nudos, significaba el Señor o no es. Si nosotros vamos a los 10 mandamientos, dice: amarás al Señor. Amén. Amarás al Señor. Es el primer mandamiento. Y no tendrás imágenes delante de mí. Uno es. Yo soy Jehová tu Dios. Uno es. Y eso siempre se lo recordó al pueblo de Israel. Y los flecos de ese manto significaban eso con sus nudos. Los 4 flecos juntos simbolizaban las 613 leyes mosaicas, 365 prohibiciones, que eran mandatos negativos, y 248 afirmaciones, mandatos positivos, que se representa la realeza o el Señor del cielo, que observa cada cosa que hacemos. O sea que cada una de estas cosas tiene su significado. Los flecos eran removidos del talit antes de enterrar a un familiar muerto, y lo pasaban de generación en generación como una valiosa herencia. Los flecos en el manto no solo concuerdan a los judíos sobre obedecer los mandamientos, sino que también los recuerda que no deben vivir según su propio conocimiento e inteligencia. Uno debe vivir dependiendo todo el tiempo de Dios y no independientemente. Eso fue lo que Dios quiso hacerle saber a su pueblo. Es lo que nos hace saber a nosotros. No podemos nosotros vivir independientemente de Dios. Nosotros estamos en la presencia de Dios. Estamos a Dios en nuestra vida. El tipo de vida que Dios quería que ellos vivieran los israelitas no era una mera obediencia, sino también una vida de confianza, de fe en Él, una vida envuelta y atada al Señor. Y así como los flecos están amarrados en el manto, así debemos estar amarrados de Cristo y cubrirnos por el manto de su santo y divino Espíritu. Amarrados a Cristo. Luego, amarrados a Cristo es caminar con Cristo en la sala de tu casa, en la cocina, en el baño, en el cuarto, en el comedor. No importa dónde tú estés,
estés, tienes que estar amarrados de Cristo y no puedes salirte debajo de su manto. Amarrados de Cristo. Amén. Cubiertos por el manto de su santo y divino Espíritu. El propósito del tzitzit en el manto era mantener a la persona pura, acercándolo a Dios en una comunión más íntima. El deseo de nuestro corazón debe ser obedecer los mandamientos de Dios por amor, por completa convicción y humildad. Aleluya. Acercarnos al Señor y decirle que lo amamos. Acercarnos al Señor y darle las gracias por el que le hizo por nosotros. Aleluya. Teniendo la convicción profunda de que el Señor es Rey y Señor de nuestras vidas. Acercarnos con humildad, amén, con agradecimiento, con gratitud y decirle, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho con mi vida. El manto representa la autoridad. En la palabra de Dios vemos otras instancias que el manto simboliza la autoridad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Ruth capítulo 3 versículo 9, lo siguiente dice, y él dijo, ¿quién eres? Y él respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y Ruth se acostó a los pies de Boaz, y cuando éste se despertó fue conmovido por la humildad de Ruth. Boaz era un hombre honrado, quien reconoció que ella podía estar bajo su autoridad. Ruth tenía derecho a ser cubierta por su talit en expresión simbólica de matrimonio. Amén, por el manto, por el talit de Boaz. Al día siguiente, Boaz hizo los arreglos necesarios para obtener el derecho de comprar el terreno de Noemí y casarse con la heredera Ruth. Y la protegió. La protegió. Al protegerla, quiere decir, yo tengo autoridad sobre ella y nadie le va a hacer daño. Y nadie le va a hacer daño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos arropados con la presencia de Dios, nadie puede tocarnos. Pobre de aquel que nos toque, porque es tocar la niña del Señor, la niña de los ojos del Señor. Nadie puede tocarnos. Es interesante notar que el diseño de la bandera de Israel fue inspirado en el talit con dos franjas de azul arriba y abajo y una estrella de David en su centro. La bandera es un recordatorio inspirador a la nación de Israel de estar bajo la autoridad y comando de Dios. Aleluya. Estar arropados con el manto del Señor. Gloria a Dios. Es señal que estamos cubiertos por el Señor. Aleluya. Hacerle saber al mundo quién es nuestro Dios. Es hacerle saber al mundo que tenemos autoridad. Aleluya. En un mundo donde no hay respeto, pero la iglesia de Dios tiene autoridad. Gloria a Dios. La autoridad que le da el Señor. También el talit se usa como demostrando la fe. Ahora que conocemos varios detalles acerca del tzitzit y el tzitzit o flecos en el manto, podemos comprender el significado de la historia de la mujer del flujo de sangre. Fue más que un asunto de ir ante el Señor por sanidad. Aunque las escrituras no prometían sanidad al que tocara el borde del manto donde estaban los flecos, es posible que ella recordara a Malaquías capítulo 4 versículo 2, y la interpretación tradicional lo asocia con el Mesías y dice Malaquías 4:2, mas para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud de sus alas y saltaréis como terneros del establo. Esto explicaría su razón por querer tocar el ala o el manto de Jesús. Números capítulo 15:38 y Malaquías 4:2 usan la misma palabra hebrea de canat para indicar la esquina o el borde de un manto.
En ese contexto hebraico, uno se usa como el tal y para decirse que habita a la abriga del Altísimo y está bajo sus alas. En otras palabras, citando el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De un aplauso al Señor. Por eso tenemos que estar seguros. Por eso tenemos que estar seguros. Todos los que viven en una vida de comunión con Dios están continuamente a salvo bajo su protección. Yo siento la protección de Dios. Amén. Y no solamente la protección hacia mí, sino hacia mi familia, hacia mis hijos. Como tengo la seguridad de que Dios ha de guardar los míos, entonces yo tengo, amén, gloria a Dios, gozar de una serenidad mental. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando nosotros ponemos a nuestros familiares bajo el manto del Señor, sabemos que bajo ese manto poderoso ellos están seguros. Ellos están seguros. Aleluya. Y aunque vengan los ataques del enemigo, no podrá terminar con ellos porque ellos están bajo el manto del Señor. Vemos, aleluya, que cuando el verdadero creyente está arropado con el manto del Altísimo, no tiene por qué temer. La mujer había escuchado que Jesús era el Mesías. Así creían muchos durante ese tiempo, evidenciado por la multitud que seguía tras su poder sanador. Eso también explica por qué ella fue instantáneamente sanada. Estaba expresando su fe en que Jesús era el sol de justicia, era el esperado Mesías. Cuando la mujer se movió en fe, Jesús no solamente la restauró físicamente, sino también socialmente, y la llamó, amén, hija. No solamente la sanó, sino que la llamó hija. La aceptó, no está molesto con ella por haberle tocado. La bendijo con la paz de Dios, restauró su autoestima, amén, y recibió restauración. Si comprendemos el propósito de este fleco, amén, y de los cordones que están amarrados, podemos tener una bella revelación sobre la clase de relación que el Señor desea tener con su pueblo. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Dios sabe quiénes somos, amén. Él quiere que nosotros estemos cerquita de Él, no apartados, sino el Señor quiere sentirse en nuestra vida. Hello. Él quiere sentirse en nuestra vida. Según el relato bíblico, el Espíritu Santo guió al pueblo judío eligiendo e inspirando a sus gobernantes. El primer libro de Samuel, 1 Samuel 8, 4 al 5, relata que los ancianos de Israel exigieron un rey que los gobernara. Samuel era juez, consultó a Dios, quien señaló a Saúl como el que iba a derramar de su espíritu, amén, para que fuera rey. Pero vemos que Saúl, después de haber sido investido por el Espíritu Santo, Saúl se alejó de Dios y el Espíritu de Dios se alejó de Saúl y luego invistió con el Espíritu Santo a David. El rey David es el arquetipo de gobernantes predilectos por Dios. Ahora, esto quiere decir que el pecado, amén, el pecado que comete la persona, Saúl no apreció la unción divina con el manto que Dios y la unción que Dios lo arropó. Pero bendición cayó sobre David. Pero David entonces peca y no hace lo bueno. Y vemos que manda a Urías a pelear al frente de la guerra y matan a Urías para quedarse con Betsabé. Pero qué problema se encuentra entonces David. Y vemos a David todo el tiempo llorando, diciendo: Señor, no quites de mí tu santo y divino espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo se va de nosotros, estamos muertos espiritualmente. Porque el Espíritu Santo da vida. Da vida. La entrega, amén, de los discípulos del Espíritu Santo, o cómo fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios, supone que a partir de ese momento el Espíritu Santo guiaría sus palabras, guiaría sus actos, por lo menos en los momentos más difíciles de su vida. Hay precedentes que de la entrega del Espíritu Santo en los evangelios. Por ejemplo,
en el Evangelio de Juan, donde se dice, recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quien se los retuviese, les serán retenidos. Las numerosas recepciones del Espíritu que se narran en los hechos de los apóstoles son acompañadas en general de la administración del bautismo del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo está para bautizar. Necesitamos el bautismo, aleluya. Santo el Señor, gloria a Dios. Y así vemos los discípulos trabajando de una manera u otra. Donde quiera que ellos pasaban había milagros. Y vemos la conversión de Cornelio. Cornelio, aleluya. Vemos que fue bautizado con el Espíritu Santo tan pronto recibió la palabra. Y así seguimos estudiando todas las cosas que pasaron cuando los discípulos están ministrando con el poder. Esas cosas también suceden el día de hoy. Lo que pasó ayer también pasa hoy. El Dios de ayer, el Espíritu Santo de ayer, el Espíritu Santo de hoy. Amén. El Espíritu Santo quiere entrar en nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo quiere derramarse en nosotros. El Espíritu Santo quiere que hablemos lenguas. El Espíritu Santo quiere repartir dones, regalos a nosotros, pero tenemos que estar en disposición de recibirlo. El Espíritu Santo quiere habitar en ti, quiere hacer casa en ti. El Espíritu Santo quiere hacer casa en ti, quiere estar en ti, aleluya. Porque el Espíritu Santo nos santifica, nos pone en acción, amén, y nos ayuda en nuestras debilidades. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, pidamos al Señor que aquellos que no son bautizados, el Espíritu Santo los bautice. Puesto de pies. Gloria al Señor. Padre, te amamos, te glorificamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Espíritu Santo de Dios, condúcenos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Que tu misericordia esté siempre con nosotros. Arrópanos con tu presencia. Que estemos amarrados todo el tiempo de ti, Señor amado. Que tu Espíritu Santo nos cobije en este mundo que va de rumbo al caos. Guarda tu iglesia. Guarda cada vida que te alaba en verdad y en espíritu. Guarda cada rodilla que se dobla delante de tu presencia en cualquier parte del mundo. Espíritu Santo de Dios, métete en los hogares con fuego santo y purifica. Purifica, Señor, las vidas. Purifica las mentes, Señor. Y permite, Señor, que nuestro testimonio y con la unción del poder de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros podamos decir al mundo que tú reinas, que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. Aleluya, que podamos proclamar tu amor infinito, Jehová. Aleluya, hay poder en ti. Glorifícate, glorifícate, Jehová. Y danos autoridad sobre toda aquella cosa que venga a hacer daño, Padre. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor. Reprende toda plaga maligna, todo aquello que se acerque a tu iglesia, Padre. Y que el poder de tu Espíritu Santo nos arrope de tal manera que quedemos atados a ti. Santo. Gloria a Dios. Guárdanos por tu nombre. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Guarda de nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos por los senderos de verdad y de justicia. Orabaquía banda la abashea. Espíritu abashera basai kia vaya. Espíritu Santo, toma control de cada vida. Obra en cada vida. Obra en cada vida. Y permite, Señor, que en medio de los tiempos todos los días sean más fuertes,
y más fuertes porque tenemos la unción tuya. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Si en esta noche hay alguna vida, gloria a Dios,